entrando un poco a lo que ya es nuestro tema, quiero que vayan a su Biblia y en Hebreos capítulo 8, ¿cierto? El hermano Hans nos informó un poquito, ¿cierto?, acerca del contexto. Leímos en la lectura bíblica acerca del nuevo pacto. Estamos tratando un nuevo pacto y hay muchas cosas ahí en ese pasaje. Y de hecho, yo mientras estudiaba la semana decía, llegué a un pasaje que no pensaba llegar, porque eso es lo que sucede cuando uno estudia la Biblia pasaje por pasaje o párrafo por párrafo. Es la Biblia misma, es la palabra de Dios que nos va dando el tópico. Es Dios que nos va dando el tópico. Yo puedo pararme aquí y hablar cualquier cosa, ¿cierto? Un tema por aquí y por allá, pero cuando estudiamos la Biblia párrafo por párrafo, libro por libro, ¿cierto? La temática me la da el Señor. No sé si me entienden la idea. Y qué mejor que Dios vaya dictándonos la temática. En este libro se habla exclusivamente, ¿cierto?, de la superioridad de Cristo. Hay otras cartas que son más prácticas, pero es necesario, obviamente, reflexionar acerca de algunas cosas que tienen que ver justamente con el libro de Hebreos. Por ejemplo, en el capítulo 8 nosotros hemos estado ahí hablando un poquito y le dije que íbamos a hablar al menos 2 o 3 sermones acerca de este pasaje, porque se habla de el nuevo pacto. Y si me acompañan en la lectura, dice ahí del capítulo 8, versículo 1 al 13. Yo lo voy a leer y ustedes, por favor, pongan atención para que recordemos lo que ya hemos visto y vamos a tratar de seguir avanzando en este contexto, ¿cierto?, del nuevo pacto. ¿Qué significa el nuevo pacto? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería Cristo sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprendiéndolos, ¿cierto?, a los judíos, dijo el profeta, ¿cierto?, Jeremías como Ezequiel, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y te ruego que nos ayudes a todos para poder comprenderla. Tú nos diste tu palabra justamente porque es nuestra guía, nuestra lámpara, como dice los salmos. Lámpara es tu palabra y lumbrera nuestro camino. Ayúdanos a entenderla esta mañana, ayúdame a mí también para poder enseñarla correctamente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quedamos con algunas preguntas, ¿cierto? El nuevo pacto, que tiene que ver, ahora vamos con el nuevo pacto número 2, ¿cierto? Como las películas. Nuevo pacto 1. Ahora, nuevo pacto 2, ¿cierto? Y vamos avanzando. ¿Cuál es la implicancia del nuevo pacto para Israel? Fíjense que el texto dice, y reprendiéndoles en el capítulo 8. He aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. ¿Pero con quién lo iba a establecer?
con la casa de Israel y la casa de Judá. Y ahí se refiere a las dos divisiones de Israel, las tribus de Israel y las tribus de Judá, que forman entre las dos, ¿cierto?, la nación de Israel. ¿Cuál es la implicancia del nuevo pacto para nosotros? Esa es una pregunta también, pero creo que no vamos a contestar esa pregunta hoy. Yo creo que contestemos la primera pregunta. ¿Cuál es la implicancia del nuevo pacto para Israel? Ahora, ¿a quién o a quiénes fue dado este nuevo pacto? Ya creo que lo hemos leído, ¿cierto? Ya desde sus orígenes, en el sentido original, ese pacto fue dado, obviamente, ¿a quién? A Israel, ¿cierto? Otra pregunta, ¿la iglesia es parte de este pacto veterotestamentario? Esa es otra pregunta. Vetero significa antiguo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que le dije veterano? Viene de vetero. Antiguo Testamento. ¿La iglesia es parte de este nuevo pacto? Jesucristo, acuérdense, cuando instaura la Santa Cena, dice, este es mi cuerpo, ¿cierto? Mi sangre del nuevo pacto. O sea, de otra manera estamos, obviamente, incluidos también, de una u otra manera en ello. Los pactos mencionados fueron pactos bilaterales o unilaterales. ¿Qué pactos? Recuerden que en la clase anterior nosotros estuvimos viendo varios pactos que Dios hizo con Israel. Vamos a hacer un breve resumen de eso, no se preocupe. Y finalmente hay otra pregunta que quedó ahí en el tintero, que dice, ¿qué es de la teología del pacto? ¿Qué añade, cierto, a los pactos bíblicos? El pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia, que es una idea reformada. Está muy de moda en el día de hoy la teología reformada, ¿cierto?, que habla de la teología del pacto. Ahora, no se preocupen, voy a tratar de ser lo más explicativo posible. No lo voy a profundizar acá, solamente voy a dar una breve explicación de ello, porque lo vamos a ver después en el estudio, ¿cierto?, de la formación que vamos a tener, formación cristiana, y vamos a profundizar más. Pero es bueno que ustedes sepan un poco de ello. Y ahora, quiero aclarar otra cosa importante. La teología del pacto es una manera de ver la Escritura. Y hay muchos teólogos que se adhieren a ella, y ninguno de ellos es un hereje. Son muy buenos hermanos. Menciono, por ejemplo, a R.S. Sproul. ¿Lo conocen? Algunos quizás sí. No estoy seguro si Paul Washer puede ser la misma línea. El pastor Sugiel, ¿cierto? Muy, muy buenos predicadores. No tenemos nada en contra de ellos, pero tenemos que tener claro que ellos en cuestiones de escatología, en cuestiones de los tiempos finales y las doctrinas finales, tienen una posición diferente a lo que nosotros al menos entendemos, dice la Biblia, ¿cierto? Ahora, cuando digo nosotros entendemos la Biblia, también ahí pueden adjuntarse pastores como Pastor Miguel Núñez, Pastor John MacArthur, ¿cierto? Y así otros pastores que se adhieren también a la posición premilenarista o dispensacional también, que lamentablemente es un nombre que ha adquirido mucha connotación negativa en este último tiempo. Entonces es bueno aclarar esas cosas también, pero quiero dejar claro, insisto, que los hermanos que he mencionado y que se adhieren a esa teología no son herejes, ¿ya? Como otros que claramente sí son personas que distorsionan la Escritura. Y yo admiro a muchos teólogos, obviamente reformados en ese sentido, y nosotros también creemos que la soteriología reformada es lo que enseña la Biblia. ¿Y qué es la soteriología? La doctrina de la salvación, ¿ya? Pero la escatología es la doctrina de las últimas cosas, el arrebatamiento, el día de Jehová, la segunda venida, el milenio, y ahí hay diferentes entendimientos en cuanto a ello. Ahora, breve explicación, ¿cierto?, de lo que es la teología del pacto. Empieza, ¿cierto?, aproximadamente en el siglo XVI, ¿cierto?, con Ulrico Zwinglio. No voy a dar más detalles. Se suman a ello a lo menos 4 personajes más, 5 personajes más, como Bullinger, Johannes Bolivius, William Ames, Jonathan o Jonas Cosius y Hernán Witsius. No necesitas memorizarlo, pero sí son los personajes que en el siglo XVI, ¿cierto?, enfatizaron la teología del pacto y obviamente dieron sistematización a esta forma de mirar las Escrituras, ¿ya? Vamos a profundizarlo, recuerde, en el curso de formación. ¿Cómo se relaciona Dios con el hombre? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo Dios se relaciona con el hombre? Vemos que Dios se relacionó en primer lugar ¿con quién? Con Adán y Eva.
¿Qué trato, cierto, tuvo él con él? Y posteriormente con Abraham. Entonces hay dos maneras de ver eso. Hay dos maneras de contestar a esta pregunta. Bueno, algunos dicen Dios ha tratado con el hombre a través de dispensaciones, ¿cierto? Y ahí viene el nombre dispensacionalista. Y Dios, de acuerdo a esta perspectiva, Dios ha tratado a través del hombre a través de dispensaciones o 7 grandes dispensaciones, ¿ya? Y está la otra manera de ver la Escritura que dice, no, Dios ha tratado a través de pactos, de 3 pactos. Nosotros hemos estudiado ¿cuántos pactos? 5 pactos. Pero la teología del pacto dice que Dios trata con el hombre a través de pactos. Hizo un pacto con Adán y también otros 2 que vamos a ver al tiro. 7 dispensaciones, ¿cierto? Como dice ahí claramente, dispensaciones de la inocencia, en donde Dios hace o trata con Adán, le da ciertas restricciones, y una de ellas era no comer, ¿se acuerdan? Del árbol, del bien y del mal. ¿Qué pasó? Ya sabemos lo que pasó, y la humanidad cayó en desastre. Después viene la dispensación de la conciencia, después del gobierno humano, ¿cierto? De las promesas, de la ley, ¿cierto? Donde se da la ley, de la gracia, y habitualmente se dice que en este tiempo estamos en la dispensación de la gracia, o más correctamente de la iglesia, porque gracia siempre ha habido, ¿me entiende? Y finalmente la dispensación del reino, que es lo que viene posteriormente cuando la iglesia ya no esté acá, en la tierra. Y generalmente el dispensacionalismo se divide la Biblia de esa manera. Entonces cuando la persona va a leer la Biblia, lo ve a través del lente dispensacional, ¿cierto? Ahora, el énfasis del dispensacionalismo no es tanto en sí el ver la Biblia de esa manera, porque eso se llama sistematizar algo. Cuando uno quiere estudiar algo, uno va dividiéndolo, ¿sí o no? Por ejemplo, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces uno puede observar y uno le preguntan, ¿y eso sucedió cuándo? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Entonces es una manera de un poquito sistematizar la Escritura. No es en sí tan relevante como el principio de distinción que incluye el dispensacionalismo. Eso es bien importante, quizás es más relevante en sí. Ahora, la teología del pacto dice que Dios hizo un pacto de obras, un pacto de redención y un pacto de gracia, que son diferentes a los pactos que hemos visto. Ahora, se dice que el dispensacionalismo es una novedad, es algo nuevo, que recién empezó en el siglo XVIII, ¿cierto? Y muchos de las críticas que se hace justamente es que es algo nuevo, no es algo antiguo que creyeron en sí los reformadores o los padres de la iglesia. Entonces, generalmente la crítica que se hace es que es algo nuevo. Y eso también tiene una explicación, no se las voy a dar ahora, porque en cierto sentido pudiera ser nuevo, aunque claramente se puede ver en la Escritura, lo vamos a ver en el curso de formación. Sin embargo, la teología del pacto no es tan antigua, surge en el siglo, ¿se alcanza a ver ahí? 17, o sea, un siglo antes nomás. Entonces tampoco la teología del pacto, uno podría decir de que es antigua, es lo que lo enseñaron los padres de la iglesia. Ojo con eso, se sistematizó recién en el siglo XVII, o sea, tampoco es tan antigua. Así que esa queja también es por ambos lados. Entonces hay dos formas de ver la Escritura, a través de las dispensaciones y a través de la teología del pacto. Ahora, ahí hay una lista de libros que estuve analizando un poquito para poder darles a usted una explicación, ahora quiero breve, de esto, ¿cierto? Los estándares de Westminster, ¿cierto? Que son, en cierto sentido, el credo de la Iglesia Anglicana también, y bueno, de la Iglesia Reformada, la teología de Charles Hodge, Paul Enns y Berklow, entre otros, ahí Wanning Gruden, y ellos hablan justamente de esto, nos explican la teología del pacto. El pacto de obras, ¿cierto?, de Dios con Adán. Dice la teología del pacto que Dios hizo un pacto con Adán. Le dijo, si tú cumples esto, yo te doy esto otro. También dice que, aparte de ese pacto, hay un pacto de redención que surgió en el consejo trinitario, en la eternidad. Estaba Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, y estaban conversando,
y planearon un plan de redención. ¿Se entiende, cierto? Y tercero, el plan o el pacto de gracia, que hay también confusión porque no hay en sí una teología del pacto única, hay ramificaciones también. Igual que en el dispensacionalismo, hay ciertas líneas dispensacionales. No es solamente una clase de dispensacionalismo, ¿me entiende? Es como si habláramos de un auto. Uno podría decir, ¿y qué motor tiene? Bencinero. Pero también hay autos que son el mismo modelo, el mismo año, que no tienen un motor bencinero, tienen un motor petrolero. Entonces igual hay distinciones en esto. Entonces el pacto de gracia claramente tiene que ver con ese acuerdo trinitario, casi es lo mismo, redención y gracia. La gracia básicamente tiene que ver con que Dios hace un pacto en algún momento que aplica a los hombres. El pacto de redención más enfatiza en ese pacto que hicieron el Dios trino, ¿ya? Ahora, ¿cómo mira la Escritura la teología del pacto? Vemos ahí, ¿cierto?, el pacto de obras. ¿Dónde? En el Génesis. Dios hace un pacto con Adán, pero ¿qué sucede? Ya sabemos, Adán y Eva caen. Y ahí tenemos a los dos, ¿cierto?, derrumbados, y empieza, ¿cierto?, lo que es el camino o la peregrinación de la humanidad. Está el pacto de redención, ¿cierto?, que tiene que ver con Cristo. Ahí vemos, ¿cierto?, la cruz. Dios planifica con el Hijo y el Espíritu Santo salvar a la humanidad. Como hizo un pacto con Adán, ese pacto, ¿qué pasó? Lo quebrantó Adán. Entonces, el pacto de gracia ahí se unen o se mezclan, ¿cierto?, en cierto sentido, y empieza para los teólogos del pacto una carrera en Adán a través de pactos. Tenemos el pacto de Noé, ¿cierto?, que para la teología del pacto es parte del pacto de gracia. ¿Me entienden? Es parte. Nosotros hemos visto que es algo diferente que tiene que ver con la nación de Israel. Según la teología del pacto, no hay distinción entre Israel y la iglesia, porque Dios hace un pacto con la humanidad, simplemente. Y los pactos que hemos visto están dentro del pacto de la gracia. Entonces, de acuerdo al pastor Sergio Ruiz, un pastor reformado, él dice que el pacto de Noé es una posada, ¿cierto?, en cierto sentido, de deleite, que nos lleva al pacto de Dios con Abraham, que es una posada también de deleite, para ir apuntando hacia al nuevo pacto. Sin embargo, algo interesante que vemos en la teología del pacto es que en el pacto abrahámico, de acuerdo a la teología del pacto y a los teólogos del pacto, es un pacto condicional y temporal. ¿Se acuerdan que Dios prometió a Abraham, vete de tu tierra, ¿cierto?, a la tierra que yo te mostraré, ¿cierto?, y te multiplicaré, haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, y daré a ti, a tu descendencia de la tierra, ¿cierto?, por heredad. Entonces dice la teología del pacto que ese pacto no era un pacto incondicional. Después voy a explicar bien esos conceptos, condicional y condicional. Yo creo que ustedes de alguna u otra manera tienen una idea de eso. Además, los teólogos dicen que ese pacto era temporal, no era eterno, y que se cumplió en cierto sentido ya con Israel. Ahora, después vimos nosotros el pacto de Moisés. Dice el pastor Ruiz, ¿cierto?, explicando la teología del pacto, que también es otra posada y es parte del pacto de la gracia. Es otra posada de deleite. Después viene el pacto de David, que es otra posada de deleite para llegar a la mejor posada, o en este caso al nuevo pacto, que estamos justamente estudiando nosotros aquí. En general, entonces, la teología del pacto concibe toda la historia de la humanidad a través de tres pactos: el pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia. ¿Cuáles son las implicancias de ver la Biblia a través de esos lentes? En cierto sentido es una manera de hermenéutica. La hermenéutica es como son los lentes. Yo me pongo los lentes y veo de una manera. Si me cambio los lentes por otros lentes, veo las cosas diferentes. ¿Entiendes? La hermenéutica, la regla de la interpretación de la Biblia, son como lentes. Yo observo aquí y miro y digo y veo y leo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién se refiere? A Cristo. Entonces, si yo me saco los lentes y veo con lentes humanistas, yo diría:
Jesús es un cordero. ¿Es un cordero? Y si me pongo los lentes de una buena hermeneuta y digo, a ver, esta es una figura retórica, del lenguaje, metafórica, que me dice que Cristo no es el cordero, literal, pero sí simbólicamente, porque Él muere, ¿por quién? Por pecadores. ¿Me entienden la idea? Se va a depender de con qué lente nosotros leemos la Escritura. Ahora, ese es el desarrollo histórico redentor, dicen los teólogos del pacto, ¿cierto? Que son etapas de revelación progresiva del pacto de gracia. O sea, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto con David. No son pactos hechos en sí con todos. Perdón, con Israel solamente, sino con todos. Ellos van a decir que el texto, uno de los textos claves que dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero ellos lo interpretan no como a Israel, sino como a los escogidos de todo el mundo. ¿Me entiende? Que es un texto que básicamente en el contexto tiene que ver con Israel. Implicaciones, no admite distinción entre Israel y ¿qué más? En la iglesia. Dicen que son, en cierto sentido, no hay división. No admiten una distinción. Y eso es el principio clave. Y ahí es donde tenemos grandes diferencias. Se habla de la teología del reemplazo. ¿Qué es reemplazo? Reemplazar a alguien, cambiar una cosa por otra. Sustitución. Entonces, dicen la teología del pacto y los teólogos reformados que la iglesia reemplazó ¿a quién? Israel ya no corre más en la pista porque se le acabó la benzina. Algo así. Bueno, estoy caricaturizando. No es la idea. Dice que Israel como pecó, Dios lo desechó y ahora la iglesia recibe todas las promesas que le había dado Dios ¿a quién? A Israel. Por eso que ellos van a hablar de un nuevo Israel. ¿Me entiende? ¿Van entendiendo cuáles son las implicancias? Entonces cuando ellos leen la iglesia, incluso ellos van a ver que la iglesia incluso estaba en el Antiguo Testamento. Ahora, las promesas a Israel se cumplen en la iglesia. ¿Será tan así? Vamos a ver eso. Insisto, solamente estoy dando una pincelada para seguir el estudio, para que ustedes sepan más o menos qué es lo que es la teología del pacto. Perspectiva positivista de la historia. No, las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar, ¿cierto? Y finalmente hay un énfasis en el mandato cultural. La Biblia dice en Mateo 28 que Dios dio un mandato a la iglesia. ¿Se acuerdan? Toda potestad me es dada, por tanto, id. ¿Y cuál es el mandato? Predicar los centros bíblicos, ¿cierto? No, ¿qué es? Si me confunden. Y así discípulos, ¿cierto? Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo, ¿cierto? Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero ese es el mandato que vemos claramente ahí en Mateo 28, de Cristo obviamente a sus discípulos y en general también a nosotros. Pero dentro de la teología reformada también se habla del mandato cultural, de que nosotros tenemos que afectar la cultura. ¿Me entienden o no? ¿Y cuál es la cultura? En donde vivimos, cómo nos manejamos. Por eso que muchos de ellos también van un poco más allá, y yo no digo que los teólogos que mencioné profesen del todo aquello, no. Al pastor Sugiel sí le he escuchado hablar del mandato cultural, y ustedes pueden averiguarlo después. Eso lo vamos a profundizar después, pero para que ustedes sepan cuáles son las implicancias. Una breve evaluación de la teología del pacto. No puedo no pasar y hacer una evaluación de ello. Lo vamos a profundizar, como les dije yo después, en los estudios. Aunque el pacto de redención revela verdades generales de la Biblia, se llega a dicha conclusión no por exégesis, sino por inferencia. ¿Qué es una inferencia? Muy bien, Felipe, gracias. Es una deducción, pero una deducción que no necesariamente se basa en hechos objetivos, sino es una deducción. ¿Me entiende? Es como que si yo de repente usted fuera a la casa y justo fuera a mi casa y yo no estoy y yo llego como a las 11 y usted deduce algo, y si piensa mal diría que el pastor andaba jugando pool. ¿Me entiende? Y sí, porque yo sé, porque una vez él habló del pool y lo escuché así de pasillo. Eso sería una inferencia, pero no es algo objetivo. ¿Me entiende? Entonces, el pacto de redención, aunque sí hay aspectos claramente que se ven en la Biblia, porque dice que la Biblia Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo.
Él planeó eso antes, y eso es verdad, pero no hay en sí algo tácito, ¿me entiende? Algo que claramente diga, esto es un pacto de redención que hizo Dios con el Hijo y con el Espíritu. No se ve, aunque se llega ahí, pero básicamente más por inferencia, ¿ya? Dice, el pacto de obras, además de ser una inferencia, no hay indicaciones teológicas en el relato del Génesis que lo señale como un verdadero pacto. Yo sé que ustedes han leído Génesis, no se menciona jamás que Dios hizo un pacto con Adán. ¿Qué es lo que se ve en el relato del Génesis? Que Dios dio un mandato, pero no se ve, ¿cierto?, el concepto como tal de pacto, porque un pacto incluso involucraba varias cosas. ¿Se acuerdan que vimos en el primer tema que el pacto involucraba una ceremonia, ¿cierto?, en ese sentido? Pero ¿ve usted en Génesis un pacto así, tal cual eran los pactos? No. ¿Cómo se llega a ello? Por inferencia también, ¿me entiende? Entonces, la idea de Pablo, y esto lo dice, ¿cierto?, Martin N. Burir, una persona, un doctorado en teología, que se ha dedicado a estudiar los pactos bíblicos. Él dice, la idea de pacto de gracia se convierte en el modus operandi de la revelación progresiva, ¿cierto? El pacto de gracia, esto es lo que conduce a una negación de las dispensaciones bíblicas, el otro lado de la moneda, y una confusión de Israel con la iglesia. Los teólogos del pacto ven en el pacto de gracia como un principio unificador en la Escritura que da continuidad a la teología bíblica. Ellos van a hablar mucho de la teología bíblica, pero la teología bíblica no les gusta lo que ellos perciben como la discontinuidad del dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo como que separa las cosas, de acuerdo a ellos, falsamente acusándolo con la enseñanza de las diferentes formas de la salvación y con estar preocupados por la literalizar, dice ahí, las promesas escatológicas del Antiguo Testamento a la nación de Israel. Ellos van a decir que los dispensacionalistas, como John MacArthur, son muy literales para interpretar la Escritura, muy literales. Y de hecho van más allá, incluso dicen que son hiperliterales, ¿cierto? Y cuando uno interpreta una profecía, uno puede o interpretarlo literalmente, cuando dice Isaías que nos dará un niño y este será hijo del Altísimo, su padre, ¿cierto?, le llamará Dios, bueno, eso dice Lucas, pero en el contexto de Isaías 9 se habla de un niño, dice, un niño nos es dado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sobre su hombro, ¿cierto?, descansará obviamente el reino, estoy parafraseando, y su reino no tendrá fin. ¿Cuál de esa parte se cumplió literalmente? Díganme ustedes. ¿Ya? ¿Suma no? Asumió nombres que tenían que ver justamente con la profecía y se llamará su nombre, el consejero, príncipe de paz. En otro lado se menciona como Emmanuel, ¿se acuerdan? Se les dio todas esas connotaciones a Jesús. Amén. Fueron literales. Pero la segunda parte, cuando dice que habla de que su reino no tendrá fin, ¿se cumplirá literalmente o es algo simbólico? Eso es una consecuencia de adoptar una interpretación literal de la Escritura. Pero ellos, los teólogos del pacto, ven que eso no necesariamente se cumple literalmente. Por eso que ellos hablan de que hoy el reino no es literal, sino es espiritual. ¿Sí? Exacto. Sí, también, sí, hay algo de ello. Hay algo de ello, porque ellos se adhieren también a una hermenéutica igual que nosotros. Pero la crítica que se hace desde la teología, desde los teólogos, es que ellos espiritualizan la profecía. ¿Me entiendes? No la interpretan literal, interpretan todo lo demás literal, pero cuando llegan a la profecía, dicen, no, esto se cumple simbólicamente. Entonces, para ellos no existe un milenio. ¿Ya? Ahora, sigo avanzando un poquito. José Martínez, en este libro de hermenéutica muy conocido, ¿cierto?, en los seminarios y todo,
Él dice lo siguiente, en lo que es interpretación teológica, que es un término que muchos usan los teólogos reformados, que son nuestros hermanos a todo esto, dice, el llamado teólogo del pacto se le podría invitar a reconsiderar su simplicidad en el modo de preservar la unidad de la revelación o la unicidad del pueblo de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, o su inclinación a espiritualizar sin titubeos todos los textos proféticos relativos a Israel, transfiriéndolos en su totalidad a la iglesia. Esa es una crítica que se hace desde lo que es la hermenéutica en sí. Ahora, por ejemplo, el mismo teólogo reformado, muy conocido en términos generales, que se llama Lois Berkloff, tiene una excelente teología sistemática, pero en esta área hay problema. Pero aún así, él dice, debe guardarse del error de encontrar demasiado en el Antiguo Testamento. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se trata de leer detalles de la obra redentora revelada en el Nuevo Testamento en las páginas del Antiguo Testamento. Muchos intérpretes, por ejemplo, hallan en Génesis 3:15 la promesa de un redentor personal. La gran cuestión para el exegeta es cuándo reveló Dios efectivamente en cualquier pasaje normal del Antiguo Testamento. Esto puede ser determinado solamente con un cuidadoso estudio del pasaje en cuestión, con su propio contexto y en relación con la situación exacta de la revelación progresiva de Dios, a la cual dicho pasaje pertenece. La idea de Berkloff es que tú no puedes ver a Cristo siempre, en todo momento en el Antiguo Testamento. ¿Me entienden? Porque la revelación progresiva fue dándonos a nosotros. ¿Qué quiere decir progresiva? Les doy un ejemplo. ¿Pablo tenía todo el Nuevo Testamento? No, lo estaba escribiendo, de hecho, no lo tenía. Entonces la revelación fue progresiva. Entonces los teólogos reformados muchas veces ven a Cristo en las páginas del Antiguo Testamento, no digo que en general todos, pero tienden a ver a Cristo cuando está simplemente en tipologías, digámoslo así, o en cierto sentido solapado. Pero el Nuevo Testamento nos revela a Cristo en toda su esplendor. ¿Me entienden? Justamente esto por el hecho de afirmar justamente que no hay una distinción entre el Antiguo y entre el Nuevo Testamento. Sigo adelante para poder ver. Entonces, en general, mis queridos hermanos, la teología del pacto nos habla de 3 pactos y como que los pactos bíblicos se absorben en ellos y son una parte del pacto de redención. Pero esos pactos que vimos nosotros y que ahora vamos a hacer un repaso, fueron dados a Israel. Si nosotros aplicamos una hermenéutica correcta, nos vamos a dar cuenta de que esos pactos, ¿cierto?, fueron, en cierto sentido, dados a Israel con una connotación especial. Y ahí lo vamos a ver. Solamente ahora como repaso y vamos introduciendo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? La reunión del tabernáculo se hacía aquí, era una especie como de recinto cerrado, ¿cierto?, en donde Dios se presentaba ante el pueblo de Israel y solamente los sacerdotes tenían acceso a ello. Ahora, vimos una comparación entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo, ¿se acuerdan? Y vimos grandes comparaciones. Los sacerdotes siempre estaban de pie en el Antiguo Testamento, pero Cristo dice que se ensentó. ¿Qué significa eso? Que terminó el trabajo. Su redención, su expiación por los pecadores nos sigue. Y hermano, eso es lo que sucede en la Iglesia Católica en el día de hoy. Cuando el Padre hace la misa, Él está nuevamente crucificando a Cristo. ¿Me entienden? Por eso es que eso es una herejía, y fue una herejía para los reformadores, porque ellos decían y crucificaban nuevamente a Cristo. Y de hecho usted va a una iglesia católica y ve una cruz, ¿y quién está en esa cruz? Cristo. Eso demuestra el énfasis continuo de ellos de enfatizar eso. Pero nosotros, si tenemos cruces, generalmente no tenemos a Cristo crucificado, ¿me entienden? Y la Iglesia Católica todos los domingos, ¿cierto?, se sacrifica nuevamente a Cristo, cuando la Epístola de Hebreos que su sacrificio fue una vez y para siempre. No necesitamos volver a crucificarlo. Ya fue ese sacrificio. Estuvimos viendo, ¿cierto?, de que los sacerdotes no tienen un gobierno, pero Cristo se sentó a la diestra. ¿A la diestra de quién? Del Padre. Está en una situación obviamente totalmente diferente, en una posición exaltada. A la diestra siempre tiene que ver con autoridad, con gobierno. Estuvimos viendo que el Antiguo Testamento, el tabernáculo era un modelo. Cristo no entró a un modelo, entró al trono literalmente ¿de quién? Del Padre.
en el cielo, ¿cierto? El tabernáculo estaba, ¿dónde? En la tierra, ¿cierto? Y el verdadero tabernáculo, o en este caso la presencia de Dios, ¿cierto? Ahí, vimos también que este santuario, valga la redundancia, era un santuario terrenal, santuario en donde Dios se presenta, ¿cierto? En la presencia de Dios, se manifestaba en el lugar santísimo, en esa carpa, ¿cierto? Ahí estaba dividida por el lugar santo y el lugar santísimo. Pero la Biblia nos habla del santuario celestial. Dios fue a ese santuario, no fue a un santuario terrenal. ¿Me entiende? Y finalmente estuvimos viendo que el tabernáculo del Antiguo Testamento fue dado provisoriamente. No era seguir utilizándolo, porque era imperfecto, ya lo vimos, ¿cierto? Y el autor de Hebreos en 8.2 nos habla del verdadero tabernáculo en ese sentido, que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, 8.5 y 8.2 de Hebreos dice que las cosas celestiales, ¿cierto?, refiriéndose al tabernáculo, son reflejadas por este modelo. El verdadero tabernáculo, ¿cierto?, es Cristo en su persona y obviamente en donde Él fue, que es la presencia de Dios. Figura y sombra, dice el texto, ¿cierto?, ahí en Hebreos 8.5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Las cosas celestiales los israelitas no sabían, no vislumbraban eso, pero tenían una manera de ver cómo pudiera ser el tabernáculo. Pero nos dice que el tabernáculo era figura y sombra, nada más. Era un prototipo, no era el fin que fuera eterno, ¿me entienden? El nuevo pacto rompe eso porque nos habla del verdadero tabernáculo. Cristo es obviamente el mediador del nuevo tabernáculo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Fíjense el énfasis del autor de Hebreo. Mejor ministerio, ¿cierto? Segunda cosa, mejor pacto. Tercero, mejores promesas. ¿Y qué más? Mejor. Ya. ¿Cuál sistema sacerdotal es mejor? Obviamente el de Cristo. ¿Me entiende? Insistir en el antiguo sistema del tabernáculo y de los sacerdotes es un error. Y el autor de Hebreos está diciéndolo. Fíjense lo que ha logrado nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué quieren volver? Y algunos judíos querían, ¿y si ocupamos los dos? ¿Me entienden? No, no sirve de nada, porque eso ya era un modelo, era una sombra. Ahora está Cristo, que es un mejor mediador, porque fue hecho y basado, creado bajo mejores promesas, ¿cierto? Bajo un mejor pacto y bajo un mejor ministerio. O sea, Cristo, mis queridos hermanos, al morir en la cruz, definitivamente expió el pecado. En el Antiguo Testamento, los profetas tenían que continuar constantemente sacrificando miles y miles de animales que no podían quitar el pecado, como Cristo lo quitó. Entonces, evidentemente, esta situación es evidentemente superior. Ahora, el nuevo pacto, ese es el tema que quiero que veamos esta mañana. ¿Cuál es la implicancia del nuevo pacto para Israel? ¿Es verdad que Israel ya no corre para los planes de Dios? ¿Es verdad que Dios desechó a Israel y ahora solamente la iglesia le roba a Israel las promesas porque pecaron de tal manera que no merecen ser considerados por Dios? Vamos a ver algunas cosas en este sentido. La teología del pacto nos presenta un dilema no menor, mis queridos hermanos, porque de otra manera nos hace ver o nos hace creer que Dios reemplazó a Israel por la iglesia. La iglesia toma las promesas originales de Israel, de allí que se hable del nuevo Israel. No sé si usted ha escuchado eso, pero si alguna vez lo escucha, ya va a saber por qué razón. Para ello, obviamente, se tienen que negar ciertas profecías. Ahora, yo no pretendo, mis queridos hermanos, analizar la teología del pacto aquí, ya lo vimos solamente, porque yo sé que también es materia que cansa un poco y merece que lo estudiemos en el curso de formación con un poquito más detalle. Pero esta situación, obviamente, es importante porque, de una u otra manera, nos ayuda a comprender por qué ellos miran de esa manera la Escritura y realmente ver nosotros si eso es lo que realmente enseña la Escritura. Entre ellos, cierto, Pablo habla claramente en Romanos capítulo 9 y 10 acerca de Israel, que lo vamos a ver el próximo domingo. Ahora, hay dos cosas que me llaman la atención. ¿Qué factores llevaron a los reformadores a dar credibilidad a esta idea? ¿Qué factores? Fíjense en esto, solamente, y este es el último dato histórico que les doy. Hay dos cosas que influenciaron a los reformadores, ¿cierto?, a creer esto. Ayer yo pensaba, y siempre cuando pienso, a veces pienso, trato de escribir ciertas ideas y comunicarlas, porque después
A veces las comunico por las redes sociales para después volver, algo escribí de eso, voy a verlo. Y hacía una pregunta. Muchas veces está de moda en el día de hoy las doctrinas reformadas, ¿sí o no? Las 5 solas y todo eso, y espectacular, muy bien. Pero hay un eslogan que dice, debemos volver a la reforma, debemos volver a la reforma. Yo cité a un autor muy querido, un autor que a mí me gusta mucho, que es reformado, que él en su Biblia de estudio, él dice que tenemos que volver a la luz de la reforma. Si alguien lo leyó, va a saber de lo que estoy hablando. Volver a la luz de la reforma. ¿Cuál es la luz? ¿La reforma? ¿O las escrituras? ¿Dónde tenemos que volver? A las escrituras. ¿Fueron iluminados los reformadores? Sí, pero no en todo. Se equivocaron en otros aspectos. Nosotros tenemos que volver a la luz de la escritura, no a la luz de la reforma. Ahora, hay dos cosas que llevaron a los teólogos reformadores a negar a Israel, que es una, la escuela de interpretación alegórica de las escrituras y el antisemitismo. ¿Han escuchado esa palabra? Un poco extraña, antisemitismo, que significa un rechazo a Israel. ¿Me entiende? Es como un racismo. Estados Unidos sufrió eso en carne propia con, le llamamos nosotros los negritos, la palabra negro allá es como, me parece que es peyorativa. Y ustedes saben lo que sucedió en Estados Unidos, de hecho hubo una guerra civil ahí entre el norte y el sur por esa situación, el tema de la esclavitud. No sé si está sucediendo lo mismo acá en Chile con la venida de los haitianos, no creo eso yo al menos, no creo que seamos un país racista, pero en general los reformados, ¿cierto?, de otra manera rechazaron a Israel, pero esto empieza desde los padres de la iglesia. Miren, en el primer siglo, de acuerdo a Marvin Wilson, un profesor, ¿cierto?, de teología, él dice, sería muy difícil encontrar un solo signo cuando la iglesia no contribuyera de manera significativa a la angustia del pueblo judío. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, en el siglo II, él escribió, el que celebra la Pascua participa con los que mataron a Cristo y a sus apóstoles. ¿Quiénes participan en la Pascua? ¿Se lo leo o no? El que celebra la Pascua participa con los que mataron a Cristo y a sus apóstoles. ¿Quiénes celebran la Pascua? Los judíos. Mire lo que dijo Justino Mártir. El pacto de Dios con los judíos ya no es válido, porque la iglesia reemplazó a los judíos. En los primeros siglos, no estoy hablando de la Reforma, estoy hablando del siglo I. La generación que viene después de los apóstoles, ¿se acuerdan de los apóstoles? ¿Cuál fue el último apóstol? Juan, que escribió Apocalipsis y las epístolas de Juan, ¿cierto? Y el Evangelio de Juan. Él murió aproximadamente en el 90 después de Cristo. Después vino una generación que se le denominó la generación de los padres de la iglesia. Muchos de ellos fueron alumnos de los apóstoles. Y muchos de ellos, ¿cierto?, no sé por qué razón, ¿cierto?, hay un tema que voy a profundizar después y lo vamos a ver en el estudio. Ellos se negaron a aceptar a Israel. Y fíjense, esto es muy claro. El pacto de Dios con los judíos ya no es válido, porque la iglesia reemplazó a los judíos. ¿De dónde vienen las raíces de este reemplazo? ¿Se dan cuenta? Desde los orígenes. Por ejemplo, Ireneo, que fue obispo de Lyon, dice, los judíos han perdido su herencia de la gracia de Dios. Clemente de Alejandría, Dios ha dado la filosofía griega para dirigir a los gentiles, no las escrituras hebreas. Siglo III, Orígenes. Miren qué interesante, y por eso yo le hablo de la escuela de interpretación. Orígenes fue el padre de la interpretación alegórica, y él dijo, una interpretación alegórica de las escrituras hebreas es suficiente. Wow. Interpretación alegórica. Es ver en el texto algo que no está en el texto. ¿Me entiende? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se mencionan en el Génesis que el huerto del Edén estaba rodeado entre 4 ríos. Y muchos de ellos interpretan que esos ríos, uno era, no sé, el gigante, no sé, el gigante Goliat, el otro era el gigante Amalek, cuando literalmente, ¿qué son? Son ríos, ¿me entienden? Alegorizar es darle un significado diferente del que claramente dice el texto. Goliat, por ejemplo, tenemos que luchar con nuestros Goliat, y ahí vienen algunos teólogos o predicadores de la teología de la prosperidad y algunas iglesias en el día de hoy que son muy famosas que dicen, tú tienes que luchar contra tu Goliat. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Me entiendes o no?
Entonces, la gente empieza a pensar, ¿cuál es mi Goliat? Mi Goliat es la profesora de matemática. Yo tengo que luchar con ese Goliat. Eso sería alegorizar la Escritura, ¿me entienden o no? Porque Goliat, ¿qué fue? Un gigante, un personaje histórico, nada más. No tienes que luchar con tus Goliat, eso es una alegorización o espiritualización de la Escritura. No tenemos que dar un sentido diferente, pero Orígenes fue uno de los que, de hecho, influenció mucho a Agustín de Hipona, y después toda la Iglesia Católica asumió esa teología, y los reformadores se encontraron con esa cuestión, y muchos de ellos la abrazaron. Por eso yo les dije, ¿debemos volver a la luz de la Reforma? Cuidado con eso. Debemos ver a la luz que son las Escrituras. Claramente ellos fueron iluminados, pero cuidado, no en todo. Ahora, por ejemplo, cito solamente algunas, 2 citas más nomás. Juan Crisóstomo también dijo, Dios siempre ha odiado a los judíos. Juan Crisóstomo, siglo III. Y es un deber cristiano odiarlos también. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde empieza el antisemitismo? Desde los primeros albores del cristianismo, entre los padres de la iglesia. Pero ¿saben qué? Hay algo sorprendente. Martín Lutero fue un antisemitista, pero radical. Siempre recordamos a Martín Lutero como el padre de la Reforma, el que nos dio las 95 tesis, y eso es correcto. Pero él escribió un libro que se llama Las mentiras de los judíos, ¿cierto? Por un lado, las mentiras de los judíos y sus... No recuerdo literalmente el nombre. Pero quiero citarle una cosa muy bien interesante. En los juicios de Nuremberg fueron los juicios que se llevaron a cabo producto del Holocausto, ¿cierto? En contra de todos los alemanes que estuvieron incluidos en, ¿cierto?, la matanza del Holocausto, de los judíos, de los más de 6.000 millones de judíos. Hubieron juicios que fueron llevados a cabo, y de hecho hasta Argentina llegaron escapándose muchos militares, generales de diferentes rangos del gobierno nazi. Pero en el año 1946, Julius Streicher estaba, ¿cierto?, en un juicio por su vida, porque él había sido parte de lo que era el gobierno del Reich, ¿cierto? Así se le denomina al Tercer Reich. Gracias, Andrés. Dice, cito, había publicado el periódico antisemitista Der Stürmer, ¿cierto?, y había sido capturado al final de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados lo llevaron a juicio junto con otros 23 nazis prominentes en el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg. Durante el juicio se le preguntó a Streicher, que era testigo, qué objetivos buscó él con sus discursos y sus artículos en este diario antisemitista. Streicher respondió: no tenía la intención de agitar o inflamar, sino de iluminar. Las publicaciones antisemitistas han existido en Alemania durante siglos, dijo él en ese juicio. En el libro Los judíos y sus mentiras, el doctor Martín Lutero escribe que los judíos son una cría de serpientes y uno debería quemar sus sinagogas y destruirlas. ¿Y saben que eso es literal, mis queridos hermanos? Lutero dijo eso, escribió eso. Entonces, este nazi se está defendiendo aludiendo ¿a quién? Imagínense, a Martín Lutero. Y dice él, continúa diciendo, el doctor Martín Lutero muy probablemente se sentaría en mi lugar, en el lugar de los acusados hoy, si ese libro hubiera sido tenido en cuenta por la Fiscalía. Juicios de Nuremberg, ¿cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, año 1946, que influenció a muchos teólogos reformadores a descartar o a creer en la teología de reemplazo. Yo no digo que necesariamente y literalmente en primera instancia fueron estas dos cosas, pero sí influenciaron la escuela alegórica de interpretación y el antisemitismo de muchos de los reformadores. Claramente influenció. Por eso que muchos relacionan que Martín Lutero influenció a Hitler en su cruzada de matanza en contra de los judíos. Hay algo de cierto en eso. Calvino también estuvo muy metido en algunos aspectos. Por ejemplo, hubo un hereje que se llamaba Servet, que es bien mencionado muchas veces. Servet, que no creía en la doctrina de que Cristo era Dios. Él fue quemado vivo. Y Calvino no lo mató, pero sí influenció mucho para que llegara a esa situación. ¿Me entienden?
Hay historias, mi querido hermano, en la historia del cristianismo que son muy oscuras. Dentro del cristianismo protestante, los anabautistas que no adoptaron el bautismo de niños, que se le ocurrió bautizar a los adultos, fueron muchos de ellos muertos, perseguidos, no por los católicos, sino también dentro de círculos protestantes, porque muchos de los reformadores eran demasiado estrictos y persiguieron a todos los que no creían en lo que ellos decían. Puede que usted esté sorprendido por eso, pero ese es el lado que no se cuenta mucho a veces de los aspectos de la reforma. Ahora, fíjense que nosotros estuvimos viendo en el capítulo 6, y aquí ya entro en el tema, que Dios nos habla de que hay dos cosas inmutables en Dios, que es imposible que Él mienta. ¿Cuáles son esas cosas inmutables? Y estuvimos viendo que son sus promesas, que es su palabra, y su juramento, ¿cierto? Si se acuerdan, que es su determinación. Ahora, los pactos de Dios con la nación de Israel, ¿fueron pactos bilaterales o unilaterales? Y aquí quiero explicar primero bilateral y unilateral. La palabra unilateral significa un pacto incondicional. Es cuando uno se casa y le dice, yo te voy a amar incondicionalmente. Y a veces eso se cumple, ¿no? No se cumple, ¿cierto? Bilateral, que es condicional, que es diferente. Lo explico en cierto sentido. Unilateral, generalmente siempre está esta fórmula en el Antiguo Testamento. Yo, Jehová, voy a cumplir. Aunque tú no cumplas, yo sí. ¿Se dan cuenta o no? Es diferente. Ahora, el concepto bilateral es que si tú cumples, entonces yo cumplo mi parte. Josué, si se saca buen promedio este año, entonces viene el regalo. Si no, no hay. ¿Qué pacto sería eso? Bilateral. Muy bien. Si yo le digo a José, José, te voy a regalar una bicicleta al fin de año. No importa si te va bien, te va mal, igual te lo vamos a regalar. ¿Qué sería ese pacto? Muy bien, lo entendieron muy bien. Entonces, ¿qué pacto hizo Dios con Israel? ¿Unilaterales o bilaterales? Y aquí vamos a recordar lo que hemos visto. Pacto noético, pacto abrahámico, pacto sinaítico, pacto davídico y pacto nuevo pacto. ¿El pacto noético fue bilateral o unilateral? Recuerden qué pasó con Noé. Dios le prometió, le dijo, compadre, haga una barquita porque se van a inundar para que se salve usted con su familia, porque yo he decidido eliminar a toda esta raza malvada. Me arrepiento de haberlos creado, ¿cierto? Y ahí la idea es, me entristezco en el corazón por los hombres que se han vuelto, obviamente, una sociedad justamente con la que estamos viviendo en el día de hoy. Hermano, ese era un pacto incondicional. ¿Dios se la iba a arreglar para eliminar toda la humanidad? Imagínense, a Noé se le ocurrió, voy a hacer una barca. No, evidentemente hubo un mandato de parte de Dios, pero Dios iba a preservar, ¿cierto?, a Noé, porque de Noé obviamente iba a venir también, ¿quién? La descendencia y también el Salvador, Jesucristo. Entonces, de alguna otra manera Dios proveyó, por un lado, a Noé esta situación, convenció su corazón también, y él hizo un arca y obedeció al Señor. No hubo problema en eso, hubo un mandato. Pero en este concepto es incondicional, porque Dios no dejó de cumplir su palabra, y aunque Noé no hubiera querido, hubiera hecho igual, porque Dios tenía un plan, obviamente con Jesucristo, a través de la descendencia de Israel, a través de David, a través de, obviamente, los padres de la nación de Israel. El pacto abrahámico era un pacto, ¿cómo dice ahí? Unilateral, incondicional. Acuérdense cuando Dios dice a Abraham, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Pero yo necesito que arreglemos las cosas, Señor. Primero que me firme este papel, contrato. No hay eso. En fe, ¿qué hace Abraham? Va no sabiendo a dónde ir, ¿cierto? Obedeciendo obviamente a Dios. Estaban seguros y ocurrieron muchas cosas en el camino. Pero Dios cumplió su palabra incondicionalmente, porque Dios dio a Abraham esas promesas. Ahora, ¿se cumplieron del todo? Claro, hay aspectos que todavía no se han cumplido. Una es la posesión de la tierra. Los teólogos reformados dicen, no, si ellos cumplieron eso, ellos tomaron
su tierra. Pero hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. La historia de Israel, ellos nunca han podido disfrutar la tierra que Dios les prometió por heredad eterna. No la han podido disfrutar. Ahora, el pacto sinaítico, ¿qué creen que es? ¿Un pacto bilateral o unilateral? Unilateral, ¿ya? Bilateral, porque son condicionales. Ahora, yo quiero que me ayuden un poquito, a ver si buscamos unas citas en Deuteronomio. Bueno, de ahí vamos a leerla. Pacto davídico claramente es un pacto unilateral, ¿cierto? Dios se compromete a realizar lo que Él prometió, aunque David falle, y menos mal que no falló, ¿cierto? ¿Falló o no falló? Falló garrafalmente, pero su promesa sigue igual, ¿me entiende? Aunque él no disfrutó de ciertos privilegios. Una de las cosas que se le prohibió hacer, que él quería mucho, era la reconstrucción de un templo, pero él no pudo hacerlo. Su hijo, Salomón, fue el que pudo lograr eso. Ahora, el nuevo pacto, claramente también es unilateral, porque dice, y yo haré que anden en mis estatutos. ¿Quién se encarga de que eso se cumpla? Dios mismo es el que se encarga de hacerlo. Y finalmente, Él lo va a hacer. Ahora, todos los pactos incondicionales refieren la fórmula yo. Yo lo haré, dice Jehová, ¿cierto? Referido obviamente a Jehová. Esas 4 palabras significan Jehová. Es el nombre original de las 4 letras que se conoce como el tetragramatón. Ahora, Génesis 12, 1 y 3, no lo busquen, dice, la fórmula se encuentra expresada o sobreentendida 7 veces. Yo lo haré, yo lo voy a hacer. Ese es el pacto de Dios con Abraham. Deuteronomio 30, del 1 al 10, el pacto palestino, en donde Dios da a Abraham, que está ligado con el pacto de Abraham, que Dios promete a Abraham la tierra prometida. ¿Ya? La fórmula se encuentra expresada o sobreentendida 12 veces, y yo lo haré, y yo lo haré, y yo lo voy a hacer. Segunda Samuel 7, 10 al 16, el pacto davídico, ¿cierto? De tu descendencia nacerá uno que será rey, ¿cierto? Y su reino no tendrá fin, y este será, y sigue el relato. En el contexto, la fórmula se encuentra expresada o sobreentendida 7 veces también. Yo lo voy a hacer, yo lo prometo, aunque ustedes fallen, yo lo voy a cumplir igual. 4. Jeremías 31, ¿cierto? Que es el nuevo pacto. La fórmula se encuentra expresada o sobreentendida también, ¿cuántas veces? 7 veces. Cuando se dice sobreentendida, es que no necesariamente dice yo, pero está dentro del contexto implícito. Yo lo voy a hacer, yo voy a cumplirlo. Pacto incondicional. Pacto incondicional. Aunque tú lo violes, yo lo voy a cumplir igual. Ahora, Ezequiel 36, 24 al 28, 37, 5 al 6 y 12 al 14, la fórmula se encuentra expresada, ¿cuántas veces? A lo menos 18 veces, yo la conté ahí más o menos en lo que dice la versión. 18 veces dice, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Ahora, vamos a usar nuestra Biblia para que ustedes se den cuenta de esta situación, mis queridos hermanos. Por favor, antes de eso, un pequeño breve recuento cronológico histórico. ¿Se acuerdan? Vimos la clase pasada para que ustedes se den cuenta que todas estas cosas en la historia de Israel se cumplieron. La era de formación, la era de teocracia, la era de la monarquía, de los reyes que estuvieron unidos, después divididos, después en solitario y después todos se fueron exiliados a Babilonia y a Asiria. ¿Qué pasó con Israel? Desapareció del mapa. Posteriormente, ¿cierto? Después de 70 años de exilio, Israel empieza a volver a su tierra, de a poquitito, con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Un periodo de 150 años que se le denomina la era de la restauración de la nación. Pero cuando vuelve Israel a su tierra, hay un problema. La tierra está ocupada. Y hasta el día de hoy la tierra está ocupada. Jerusalén está ocupada. De hecho, donde está el templo, en la mitad del templo que hay, una mezquita musulmana. Cuando vayamos a Israel, ahí vamos a pasear por esos lados y vamos a verlo. Bueno, ojalá, algún día. Este es otro cuadro también que nos habla de los profetas. Ahí vemos a todos los profetas. Y fíjense, por favor, aquí tenemos a Ezequiel y Jeremías. Jeremías era un profeta del sur.
pero él está escribiendo cuando están siendo invadidos. Entonces, cuando dice, yo haré un nuevo pacto, y ellos están como yendo encadenados así, ¿qué nuevo pacto, Jeremías? No sé si me entienden la idea. Y Ezequiel está profetizando en un contexto de cautiverio. Imagínense sus contemporáneos. ¿Qué estoy hablando, Ezequiel? ¿Qué te tomaste, Ezequiel? ¿De qué fumaste? No. ¿Me entienden? A lo mejor eso dirían, porque de hecho Jeremías, como lo dijo el hermano Han, se conoce íntimamente como el profeta llorón, porque nadie lo tomaba en cuenta. Pero él decía, no, Dios va a hacerlo, Dios va a hacer esto, Dios va a darle un nuevo corazón. Ahora, vemos aquí, y con esto quiero que usemos nuestra Biblia. La fórmula se encuentra expresada o sobreentendida, y yo lo haré 18 veces, sin contar las veces que se menciona en Jeremías en relación a Israel. No a la iglesia, menos a un nuevo Israel. No se habla eso en la Escritura, ni siquiera en el Nuevo Testamento. Y todo esto, como les dije yo, en cautiverio. Ahora, por favor, hermanos, busquemos primero Jeremías 31:8, por favor. Jeremías 31:8. Aquí vamos a ver algunas citas, ¿cierto? Importantes, porque queremos responder a la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con Israel? ¿Dios realmente abandonó a su pueblo? ¿Las promesas de Israel pasaron a la iglesia? ¿Se acabó el trato de Dios con Israel? Es importante e interesante que cuando uno lee Romanos, Pablo, y ustedes deben acordarse, él pregunta, ¿es que acaso Dios ha desechado a su pueblo? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? ¿Se acuerdan? En ninguna manera. Pero aún los teólogos ven ahí otro tipo de interpretación que la vamos a ver la próxima vez. Jeremías 38:8, hermanos. ¿Cómo dice el texto ahí? 31, parte de la cita que estuvimos viendo. 31, ¿cierto? 8, por favor. Dice, he aquí, yo los hago volver de la tierra, dice ahí, ¿cierto? Del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán, ¿a dónde? Acá, contexto, Jerusalén. Jeremías está escribiendo aquí, aproximadamente, ¿cierto?, en un contexto en donde está siendo llevado deportado. ¿Qué está hablando Jeremías? Pero la promesa dice, van a volver, porque es un pacto ¿se va a cumplir? ¿Sí o sí? Ahora, y aquí quiero explicar algo que puede ser un poco difícil, pero voy a tratar de hacerlo lo más fácil. En términos gramaticales, mis queridos hermanos, no se cambien de cita, están en 31:8, ¿cierto? En términos gramaticales, el hebreo tiene maneras de expresar o subrayar ideas, de enfatizar una frase, una cláusula, y en la gramática hebrea hay estructuras verbales que se usan para denotar una intención profunda, a veces no tan profunda y a veces suave. ¿Ya? Y estas estructuras sirven justamente para entender cuál es el énfasis que el profeta quiso darle. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, he aquí, yo los hago volver. Uno podría leer, sí, los va a hacer volver. Noten por favor la pizarra, nuestra pizarra. En el hebreo dice literalmente, gení me biotan. No se preocupen de eso, pero la idea aquí dice, he aquí, y ahí está entre paréntesis, entre corchetes, que no aparece en el texto, pero está implícito. Y yo hago volver a ellos. Esta frase, mis queridos hermanos, está en una estructura del hebreo que se llama estructura ifil. ¿Cómo se llama? Ifil, que es una estructura causativa, activa. Por ejemplo, si yo usara el verbo comer, esto se podría expresar, él hizo comer. Cuando tú quieres darle la comida a tu bebé, coma por favor, y a veces quieren o no. Si estuviera en estructura ifil, diría, él hizo comer a la guagua. ¿Me entienden? La frase, el énfasis gramatical aquí es la estructura ifil, y por eso se subraya
el texto dice, he aquí yo los hago volver. De hecho el texto lo dice, yo los hago volver. Tú no, ustedes no, yo los hago volver. Sáltense por favor a Jeremías 31, 8. B. La segunda parte. Miren qué dice la segunda parte. Y los reuniré. Es muy interesante, fíjense en la pizarra, que es una sola palabra, que se lee como Vekit Setin. Así se lee en el hebreo. Y la estructura no es ifil, no es causativa activa. Causativa significa que Dios es el que causa que eso suceda. Aquí la estructura verbal es muy interesante, es la estructura piel, justamente así como la piel. ¿Y cuál es la idea de la estructura piel? No se preocupen de esto, solamente yo les explico en términos generales. La estructura piel es una estructura intensiva, activa. Por ejemplo, si la frase dijera, por ejemplo, Juan mató a Pedro. Es una estructura simple porque dice que mató a Pedro. Pero si estuviera en una estructura piel, no diría así. Diría, Juan destrozó a Pedro. ¿Me entienden la idea? Cada vez que la estructura está en piel, el énfasis es intensivo. Aquí cuando dice, y yo los reuniré, está en una estructura piel. Entonces, en términos concretos, uno si lee, dice, he aquí yo los hago volver de la tierra del norte y capaz que los reúna. ¿Qué quiere decir el texto? Y lo dice aquí claramente, pero no se sobreentiende porque obviamente tenemos una traducción. ¿Y cómo podríamos expresarlo? Porque es una estructura intensiva. Y yo los reuniré, dice el texto. El énfasis es subrayar que Él realmente, a pesar de cualquier cosa, los va a reunir igual. ¿Me entienden? Esa es la manera que los profetas enfatizan sus ideas. La intención del autor no es superficial, mi hermano. Dios los va a reunir, sea como sea. Aunque se demore, Él lo va a hacer. Ahora, Jeremías 31, 9. Miren lo que dice el 9. Irán con lloro, más con misericordia. ¿Qué dice? Está hablando del nuevo pacto, pero hermano, está hablando de los aspectos finales del nuevo pacto, porque Israel ahora está endurecido. No quiere aceptar a Cristo como el Mesías. El otro día vi en las noticias la marcha del orgullo gay en Jerusalén, hermano. Es tan contraproducente. ¿Usted sabe lo que es la marcha del orgullo gay? Hombres vestidos de mujeres, casi desnudos, travestis y todo, en Jerusalén. La ciudad ícono del judaísmo como del cristianismo. ¡Wow! Israel en el día de hoy está endurecido. Pero dice la Biblia en sus promesas que Él los hará volver. Entonces, el versículo 9a es interesante, es solamente una palabra, porque las palabras hebreas son como ferrocarriles. Van unidas todas, los prefijos, las preposiciones, los sufijos van todos unidos en una sola palabra. Entonces, uno lo estudia y uno va separándolo. Y dentro de este concepto, a lo menos hay dos claras palabras, ¿cierto? En este sentido, no quiero entrar en ese detalle, pero la idea básicamente dice, yo los haré volver. 31.9, también estructura y fil en tiempo imperfecto. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que el tiempo imperfecto son acciones que están en desarrollo? No son acciones terminadas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor? Y yo los estoy haciendo, pero si vamos encadenados hacia Babilonia, lo que Dios dice se cumple. Yo los días estaba hablando con mi hermano, con Germán, estaba hablando y me acordaba ¿se acuerdan de José cuando él interpretaba los sueños? Y obviamente estaba en la mano de Dios. Todo lo que sucedió con José
finalmente sus hermanos lo venden y todo, pero José entiende tan bien el propósito de Dios que dice, no se preocupen, chiquillos. No sé si le diría chiquillo a su hermano, no se preocupen, cabros, no sé. Dios tenía todo esto planeado para preservar una nación. Pero yo recuerdo que cuando él está encarcelado, acuérdense que él fue acusado de qué cosa, de querer abusar de la reina, cuando fue todo lo contrario, porque siempre es lo mismo, hermano, ¿cierto? Siempre es lo mismo. Fue acusado y tuvo que ir a la cárcel y estuvo con el panadero y con el copero, ¿se acuerdan? Y recuerdan que él le recordó a uno de ellos que por favor no se te olvide decirle que yo, ¿cierto?, que me habían prometido algo. Hermanos, ¿saben cuánto tiempo pasó y el compadre se olvidó? 2 años. José, 2 años pasó, porque justamente cuando el rey está en problemas y nadie puede interpretar, él yo una vez hablé con un expresidiario, un presidiario, que interpretaba los sueños. No, pero 2 años ya pasaron, hermano, 2 años. ¿Usted hubiera tirado la toalla? Yo hubiera tirado la toalla, yo creo, no sé, yo creo que capaz que sí, ¿eh? Pero José siempre mantuvo su esperanza en Dios, en que Dios lo había prometido. Y finalmente ustedes conocen la historia, lo que sucedió después. Versículo 31:9 claramente dice, irán con lloro, más con misericordia los haré volver. También es una estructura causativa y fil. Yo voy a encargarme de que eso ocurra, no se preocupen ustedes. Pero si vamos encarcelados para allá, no se preocupen, yo los haré volver. Obviamente el pueblo de Israel en ese momento no quería nada con Dios, porque justamente habían caído por su pecado, por su idolatría. Ahora, 31:10, qué interesante este versículo. Miren lo que dice el 10. Oíd palabra de Jehová, naciones. Oh, naciones. Es como que él se para en red. ¿Cómo que se llama esto? Cuando hacen en televisión, todos se juntan, los canales se unen, justamente en red, y habla el presidente y todos los canales tenemos que escucharlo porque no... ¿Cómo se llama? Cadena, eso. Red de cadena, no, bueno, ¿cómo es? Cadena. Ya. Y esto es lo mismo. Jehová dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones. De hecho, ahí empieza lo que es la cadena televisiva, ¿me entiendes? Todos los canales en aquella época se unieron en cadena, porque Dios quería hacerlo. Dice, y haced saber en las costas que están lejos y decir. A ver, ¿cuál es el mensaje de Dios? El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su... ¿Qué ve usted ahí, mis queridos hermanos? ¿Quién esparció a Israel? Vemos que es por la consecuencia de su pecado. Dios cumplió su pecado, Dios cumplió su advertencia con Israel. Si ustedes se escapan, si ustedes, de hecho no hemos leído Deuteronomio 28, claramente es grande ese pasaje. Miren, vamos al tiro antes que se me vaya. Miren, por favor, Deuteronomio capítulo 28, es la recapitulación, ¿cierto? 27, por favor, mis queridos hermanos. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Moisés está hablando a la segunda generación, no está hablando de la primera generación, que muchos de ellos murieron en el desierto por desobedientes. Ahora, son los hijos de ellos que asumen obviamente el papel de la nación y Moisés tiene que hablarles a ellos porque evidentemente quiere cuidar que la nación ande en los estatutos de Dios. Y dice, 2, y el día que pases en el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las recobarás con cal, y escribirás en ella todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, todavía no lo pasan, fíjense, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las recobarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios. Altar de piedras no alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Queda clarito que la ley tiene que ser reescrita para que ellos no se salgan de esa ley.
para que no se olviden de la ley. Ahora, fíjense por favor en el versículo 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. 19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. 22. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. 23. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo: amén. 24. Maldito el que hiciere a su prójimo ocultamente. Y así sucesivamente son las maldiciones. Fíjese en el capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y si usted sigue leyendo el relato, son puras bendiciones condicionales. Si tú obedeces a Dios, esto va a acontecer contigo. Si no obedeces, ¿qué va a suceder? Versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Si usted sigue el relato, mis queridos hermanos, capítulos, son hasta final 68 versículos en donde se expresan todo lo que le va a suceder a Israel si no obedece lo que son los mandamientos de Dios. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. O sea, no, me fue mal en este verano con la cosecha. Debe ser el tiempo, no sé, las alzas económicas. No, hermano, en el contexto que estaba hablando, en el contexto que sucedió, fue el juicio de Dios por la desobediencia del pueblo de Israel. Maldito será tu entrar y tu salir, que es un hebraísmo que habla un poquito de todo el quehacer, digámoslo así, de los judíos. Por ejemplo, nótese por favor en el versículo 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Eso ocurrió literalmente. Por ejemplo, versículo 30. Te desposarás con mujer y ¿qué va a pasar? Wow, qué fuerte, ¿cierto? Pero, hermano, aún es más fuerte. Tus hijos y tus hijas serán, 32, entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. ¿Qué está diciendo? Que tus hijos van a ser deportados, se te van a quitar. Y eso es lo que sucedió, claramente. Pondrá, 52, sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. No voy a leer más, hermanos, pero está claro. Si usted lo puede leer en casa, claramente ahí hay un montón de bendiciones condicionales y maldiciones con: si tú haces esto, si haces bien, te va a ir bien. Si haces mal, te va a ir mal. Ahora, piensen esto, después voy a hacer un comentario acerca de eso. 31:10 dice lo mismo, los reunirá, ¿cierto? Ahora, fíjense que todos estos versículos tienen que ver con una restauración, un tipo de restauración de Israel. Dicen todos los textos de Jeremías que Dios va a hacerlos volver ¿a dónde? ¿A dónde? A su tierra, a la que le habían prometido. Eso tiene que ver con restauración geográfica o política. ¿Me entienden? Porque para que un pueblo sea un pueblo, ¿qué necesita? Vimos al principio, una ley, una nación, y falta una cosa: tierra, para hacer soberanía. Justamente en este tiempo estamos en la discusión, dijo la mosca arriba del toro, del buey arando, en la discusión de Bolivia versus, ¿cierto?, Chile, por el tema supuesto de la deuda que tiene Chile. ¿Y eso tiene que ver con qué cosa? Con tierra. ¿Me entienden o no? Pero Israel, ¿cierto?, es prometido restaurar en ese aspecto, en el aspecto político, geopolítico,
de volver a su tierra. Note por favor los siguientes versículos. Vaya a Ezequiel, por favor, mi querido hermano. Ezequiel. Y usted va a notar, solamente voy a mencionar 3 versículos, nada más. Tengo 6 versículos, pero voy a mencionar 3 nada más. Y por favor, ponga atención en qué sentido se habla aquí. ¿Qué tipo de restauración Dios va a hacer con Israel? Ya notamos que Jeremías los va a hacer a volver. El que los separó, el que los esparció, los reunirá. Claramente, taxativamente, lo va a hacer. Ezequiel 37, versículo 5. Ezequiel, acuérdense, está escribiendo en un contexto también deportado. Mucha gente se reiría de él a lo mejor cuando él profetizaba, a lo mismo que le pasó a Jeremías. Ezequiel 37, versículo 5. ¿Cómo dice su Biblia? Leámoslo ahí. Ezequiel está comparando a Israel. Hermanos, fíjense, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Eso es Israel para Jeremías. Y claro, en el contexto en donde escribe Ezequiel, estaba en cautiverio. ¿Dónde está la nación? No existe la nación. Son puros huesos. Entonces él dice: miren, te voy a dar una profecía de Israel, que está ahora como huesos. Va al cementerio usted, que va a encontrar puros huesos. Israel está como huesos, dice, y me hice pasar cerca de ellos por todo en el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos de gran manera. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de que era un hueso que ni siquiera servía para que el perrito fuera y lo sacara y pudiera disfrutar de ese huesito. No, estaba sequísimo ese hueso. No tenía ni carne, nada. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios le pregunta a Ezequiel, como jugando con él: ¿qué crees tú, Ezequiel? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza, Ezequiel, sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Se imagina usted yendo al cementerio y hablarle a los huesos ahí? ¿Qué cree usted? Bueno, eso es lo que hacemos en el evangelismo, ¿sabía usted o no? Hablamos a muertos. Una vez un profesor, David Platt lo cita en su libro Radical, llevó a sus alumnos en el seminario para que fueran al cementerio y le predicaran a las tumbas. Y los alumnos empezaron a reírse. Y le dijo: ¿saben qué? Justamente eso es lo que hacemos en evangelismo. Hablamos a muertos. Pero la palabra es la que los resucita. Y justamente eso es lo que sucedió con cada uno de ustedes. Si ustedes es un realmente creyente, fue la palabra lo que le dio nueva vida. Fue el Espíritu que le dio nueva vida. Y justamente esto es una muy buena figura para enseñarnos nosotros qué es lo que sucede en la regeneración, que es el último aspecto que quiero tocar, porque de eso esencialmente habla el nuevo pacto, de la regeneración. Pero este nuevo pacto para Israel involucra muchas cosas. ¿Se dieron cuenta? Restauración política. Y aquí estamos viendo otro tipo de restauración. No sé si se dieron cuenta. Miren, sigo leyendo. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Y está clara la imagen, ¿cierto? Si hace entrar espíritu en los huesos, ¿qué va a suceder? Van a empezar a vivir. Y sigue relatando el profeta, dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Está hablando como en cámara lenta de lo que sucede cuando muere alguien. Está haciendo el efecto contrario. Uno va al cementerio y de repente cuando hacen estas excavaciones para descubrir, reexcavar por situaciones a veces políticas, ven las personas ahí con sus huesos y tratan de hacer una especie como de análisis, ver realmente de quién murió y todo, y vuelven a hacer una autopsia forense. Pero lo que está haciendo Ezequiel es que está diciendo de que ese pueblo que está en huesos va a volver a tener tendones, carne y espíritu, y va a resucitar. No sé si se dan cuenta. Eso es lo que está diciendo el profeta. Ahora, el versículo 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos de aquí yo hago entrar espíritu. Eso dice el texto. Fíjense en la pizarra, literalmente. Ani me vi bajen ruach. Ruach es el término que se usa para espíritu. Ruach. Bit jiten. Yo haré entrar en vosotros espíritu y viviréis.
estructura y fil, que es una estructura causativa. Yo soy el causante de que ustedes van a vivir en su momento. El texto no lo dice claramente, no tenemos que hacer ese análisis, pero yo quiero mostrarle a ustedes cómo es que el profeta usa de estas formas verbales para expresar la seguridad de que Dios va a hacerlo. 37:5 es ese versículo. 14, miren, vayan al versículo 14, miren cómo dice el versículo 14 de capítulo 37. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre ¿qué cosa? Sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Usted puede estar inseguro de que esto puede ocurrir o no. El texto lo dice claramente. Ahí dice 37, ¿cierto? 14. Y yo colocaré mi espíritu en vosotros y viviréis. Claramente. Versículo 14 también, ¿cierto? Ahí se dice que es una estructura cal, que es simple nomás. Es una estructura simple. No hay un esfuerzo en ese sentido. Sigo adelante, lo mismo sucede en otros versículos, por ejemplo en el 26, fíjense en el capítulo 36, 26, este es uno de los versículos claves que está relacionado con el Nuevo Pacto y Jeremías 31, son paralelos. Mire lo que dice el versículo 26, si leemos mejor del versículo 24, mire qué importante, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cierto? ¿Qué se significa el retorno a sus tierras? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjense 26, os daré. Podríamos traducirlo, yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón y os daré un corazón y más encima, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo me voy a encargar de que ustedes anden en mis estatutos para que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Mira el 28, restauración política también, geopolítica. Habitaréis en la tierra que di a vuestros. Imagínense, mis queridos hermanos, para los judíos escuchar lo que estaba diciendo Ezequiel. Está loco Ezequiel lo que está diciendo. Está loco. ¿Cómo está diciendo eso? Ahora, ¿qué tipo de restauración es esta, mis queridos hermanos? Jeremías apunta a un tipo de restauración. Van a volver a la tierra, van a ocupar su país. Ezequiel se encarga de mencionar, yo voy a encargarme, ¿cierto? Yo entraré en ustedes espíritu y vivirán. Yo pondré en ustedes mi ley. Jeremías también en cierto sentido lo dice. ¿Qué tipo de restauración es esa? Restauración es espiritual. ¿Cómo hace Dios para que este pueblo le obedezca? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si tú no quieres obedecer, Dios te da un corazón nuevo para que tú quieras obedecer a Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quieren obedecer a Dios? ¿Sí o no? Si hay sinceridad en sus corazones, no es porque a ustedes se le ocurrió obedecer a Dios, es porque ustedes fueron dotados de ¿qué cosa? De un corazón nuevo. ¿Qué necesitan las personas? Religión. ¿Qué necesitan? Un corazón nuevo. ¿Quién lo puede dar? Solo Dios, mis queridos hermanos. Solo Dios lo puede dar. ¿Qué hacemos nosotros en el intertanto? Con nuestros planecitos que tenemos y todas nuestras proyecciones de juguetes son al lado del poder de Dios. A veces oramos, esta persona es salva, hizo una oración. La persona nunca aparece en la iglesia. ¿Qué pasó con esa persona? No, falta visita. No, hermano, no. Cuando Dios obra, Dios cambia radicalmente el corazón. Pero lo hace a través de ¿qué cosa? Del poder de su palabra. Por eso es que es tan relevante que la palabra sea el centro de nuestro culto. Ahora, promesas hechas, promesas en desarrollo. Pacto abrahámico. Con esto voy terminando. ¿Qué prometía el pacto abrahámico? Una tierra por heredad, una nación grande, y en él iban a ser benditas los demás. Y de hecho, la gracia viene desde ahí en adelante y mucho antes. Pacto palestino, la tierra por heredad, el código mosaico, una ley
¿Qué es lo que es malo? ¿Qué es lo que es bueno? Ahí está, la ley, ¿cierto? Que era un pacto bilateral, unilateral, incondicional o condicional. Condicional. Ustedes hacen esto, les va bien. Ustedes no hacen esto, les va a ir como en feria, dicen los mexicanos. Algo así, ¿cierto? Interesante el dicho. Pacto davídico, pacto incondicional o condicional. Incondicional, se va a cumplir. Nuevo pacto. ¡Wow! El mejor de los pactos. Estamos en eso. Incondicional o condicional. Incondicional. Fíjense abajo. Adán, formación de Israel, patriarcas, Moisés, Josué, la teocracia. Igual queremos rey. Igual que las naciones paganas, igual queremos rey. No les conviene. Bueno, quieren rey, ahí tienen rey. ¿Quién fue el primer rey? Saúl, David, Salomón. Se divide el reino. Yo les dije, ustedes son porfiados, separación, monarquía, exilio. ¿Se cumplió la palabra sí o no? ¿Literalmente o alegóricamente? Literalmente se cumplió. Ahora, fíjense por favor en esto, restauración. Ahora, hermanos, todos los pactos confluyen en un solo lugar, en un cumplimiento. Y todo especialmente pasa por una persona. ¿Quién? Porque Cristo es el mediador de este nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? En Cristo se unifica todo. En Cristo empieza a cumplirse todo lo que Dios ha prometido a su pueblo y también a nosotros que hemos sido insertados también dentro de la gracia de Dios, de acuerdo también a Romanos. Ahora, fíjense en esto, promesas cumplidas, promesas hechas, promesas en desarrollo, y vemos aquí dos grandes, partimientos, si se puede decir, que es la era de la iglesia, pero donde se cumplen todos es en el reino prometido, ¿de quién? A Israel, en donde también nosotros somos parte de eso. Entonces la pregunta es, ¿Dios ha eliminado a Israel de sus planes? Yo creo que no, mis queridos hermanos. Y eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento la próxima vez. Pero Dios no ha eliminado su plan. ¿Me pueden decir por qué razón Dios no ha terminado con Israel? Porque Dios hizo algo con ellos. Hizo pactos. ¿Qué tipo de pactos hizo? Incondicionales. Cuando Dios promete algo, mis queridos hermanos, Él lo va a cumplir, porque su palabra está en juego. Si algo tenemos que aprender esta mañana es que la palabra de Dios se va a cumplir, sí o sí. Ustedes tienen todo el Antiguo Testamento como evidencia de que el pueblo de Israel falló a Dios, se fue en contra, en desobediencia, ¿y qué pasó? La historia revela claramente que Israel fue deportado por su desobediencia, exiliado por su rebeldía, por abandonar a Dios. Hermano, ¿usted quiere que le vaya bien? ¿Qué debemos hacer? Obedecer su palabra. Obedecer su palabra. No es diferente en el presente. Si usted desobedece a Dios, le va a ir mal. Lea por favor en su casa Deuteronomio 28, 29 y se va a dar cuenta de que muchas cosas que se cuentan e incluso se cumplieron después de Cristo. Dice el texto, es bien fuerte, dice que los padres incluso comerán a sus hijos. Y eso ocurrió en la historia, cuando fueron sitiados, porque no tenían nada que comer. Termino con esto, mis queridos hermanos. ¿Qué pasa entonces en el Nuevo Testamento? ¿Se anulan dichas promesas a Israel? Todavía no vamos al Nuevo Testamento, pero estoy preguntándole, ¿tenemos una teología de reemplazo? ¿La iglesia es realmente el nuevo Israel? ¿Israel ya murió? ¿Qué creen ustedes? Les doy una sola respuesta. No olvide traer su Biblia. ¿Cuándo? El próximo domingo. El nuevo pacto, parte 3. ¿Se da cuenta que aquí tenemos estrenos? Mentira, en nuestra iglesia. Bueno, hermanos, oremos al Señor. Su palabra se cumple, se va a seguir cumpliendo, porque Dios es el que la ha dicho. Cuando Él dice algo, se va a cumplir. Gracias al Señor por ello. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú dices y se cumple.
Lo hemos notado en el Antiguo Testamento, Padre. Pero también ayúdanos a nosotros a no hacer caso omiso a tu palabra. Tú has prometido que a todos tus hijos que hacemos tu voluntad, tendremos bendiciones. Tendremos, Señor, la mano tuya para con nuestra vida. Sin duda tú nos haces pasar por situaciones complicadas para pulir nuestra vida espiritual. Pero ayúdanos a comprender, Señor, este pasaje de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si esa obediencia no incluye un sometimiento a tu palabra, como decía Martin Lloyd-Jones, es simplemente sentimentalismo. Y tú te encargas de mover las circunstancias para revelar lo que hay en nuestro corazón. A veces nos expones a situaciones que no nos gustan porque hay orgullo en nuestro corazón. A veces nos expones a situaciones en donde nuestra fidelidad a ti se rompe por una relación totalmente ilícita que tú no avalas en tu palabra. Tú te encargas de demostrar qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso te rogamos que nos ayudes en nuestras circunstancias, en nuestra vida, que cuando tengamos que demostrar nuestra fidelidad a ti, no fallemos, Señor. Aquí todos somos creyentes, todos levantamos nuestra mano, pero a veces basta solamente algo tan pequeño para dejar, por ejemplo, de congregarnos. Es lícito cuando a veces hay cosas que hacer, pero muchas veces algo tan simple nos aparta de ti. Por favor, ayúdanos, Señor, que nuestra vida refleje realmente que tú has dado a nuestras vidas un corazón nuevo, como veremos también en el próximo tema. En el nombre de Jesús. Amén.